1574, Día de San Andrés. Las apacibles costas de Filipinas son sacudidas por un ataque despiadado. Los temibles Huaco descienden sin piedad sobre el asentamiento español de Manila. Las secuelas de la batalla dejan una escena desoladora, de devastación y desesperación. Ruinas se alzan en las montañas de cuerpos y calles inundadas por ríos de sangre. Los victoriosos Huaco saquean por completo la costa, dejando atrás una comunidad destrozada que llora a sus muertos. Pero te estarás preguntando, ¿qué relación tienen los tlaxcaltecas con todo esto? Estos feroces guerreros provenientes del corazón de la región mesoamericana en México, alguna vez fueron los principales rivales de los temidos aztecas. Ahora se enfrentarán una vez más, no solo en una cultura diferente a la suya, sino también a una cultura que ha estado en guerra durante el último milenio. Este encuentro resonará en costas distantes, desde extremos opuestos de la Tierra, como el primer enfrentamiento bélico entre el viejo mundo y el lejano oriente. Acompáñame en este fascinante viaje hacia una historia poco conocida. Descubre cómo los destinos de los nativos americanos se terminó entrelazando con el de los míticos samuráis japoneses, en un choque cultural y bélico que trascendió fronteras geográficas de eras y tierras muy distantes. Choque de imperios. Sables españoles contra katanas. En 1564, los exploradores españoles llegaron a Filipinas, marcando su primera presencia en la región. Su objetivo inicial era establecer un bastión en el sureste asiático, pero dado que las muy codiciadas Islas Molucas, o Islas de las Especias como se les conocía en esa época, ya estaban bajo el control portugués, los españoles dirigieron su atención a Filipinas como una alternativa viable. En consecuencia, en 1570 decidieron hacer de Manila su capital colonial. La escasez de alimentos y los ataques de los nativos hicieron la vida muy difícil, pero pronto tuvieron que soportar los ataques de los piratas japoneses más conocidos como los Huaco. Los Huaco estaban conformados por un gran grupo de japoneses principalmente, pero también de chinos y coreanos, cuya profesión era la piratería de navíos mercantes, el contrabando, saqueo y atraco a ciudades pequeñas en las costas de China y Corea, aunque tampoco era raro verlos en otras regiones cercanas. La mayoría de hecho habían sido samuráis de dos clasificaciones: Ronin, samurái sin amo, y Ashigaru, miembros de clanes samurái inferiores. Liderando a los invasores estaba nada menos que el renombrado pirata chino Lin Feng, conocido en los relatos europeos como Limahong. A su lado estaba Sioko, un guerrero japonés y lugarteniente de confianza de Lin Feng. Sioko, el primer guerrero japonés mencionado en las crónicas españolas, desempeñaría un papel fundamental en el desarrollo de esta historia. Lin Feng albergaba ambiciones audaces. Trató de apoderarse de la actual Filipinas, para establecerla como base para sus actividades. En su afán de dominio, pretendía exterminar a los españoles, considerándolos presa fácil por su bajo número de efectivos. Sabiendo lo que se avecinaba, el capitán general de las Islas Filipinas, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, que solo contaba con un ejército de unos 500 hombres, pidió ayuda al rey Felipe II, argumentando que los Huaco pertenecían al pueblo más belicoso de la región, cuyo peligro residía principalmente en traer artillería y arcabuces provistos por los mercaderes portugueses, así como picas de estilo portugués de probada letalidad. En respuesta a la petición de ayuda, el monarca respondió enviando una flota formidable compuesta por 7 buques de guerra. En particular, algunos de estos barcos llevaban guerreros tlaxcaltecas, que ya se habían establecido como aliados de los españoles a través de su participación en la conquista del Imperio Azteca. Después de que su enemigo en común fuese derrotado, capitanes y soldados tlaxcaltecas continuaron activos en el ejército de Cortés, entre otras ocasiones en 1522, cuando partieron a Pánuco. Durante las campañas de conquista en Guatemala, entre 1524 y 1527, Pedro y Jorge de Alvarado tuvieron también en sus filas a un crecido número de tlaxcaltecas, y estos últimos viajarían con los españoles a la actual Nicaragua. En 1530, Nuño de Guzmán aprovechó las habilidades de los tlaxcaltecas en el noroeste de México, y más tarde, soldados tlaxcaltecas marcharían a la región del Mixtón y a la Guerra Chichimeca en Nueva Galicia, que duró de 1550 a 1590. La mayor parte de los conquistadores tlaxcaltecas nunca volvieron a su tierra.
se asentaron en áreas recientemente conquistadas para vencer la resistencia local y ayudar a pacificar la región. Por lo tanto, esto los convertía en los perfectos aliados para combatir a la nueva amenaza. Desafortunadamente, los barcos samuráis habían llegado antes que la ayuda, saqueando y apoderándose de toda la costa filipina. Los acontecimientos de esta fatídica incursión quedaron vívidamente capturadas en el relato de Gaspar de San Agustín, escrito años después. Según cuenta la historia, el 29 de noviembre de 1574, la flota de Linh Pheng, compuesta por 72 barcos y 2000 guerreros armados con armas de fuego y artillería, llegaron a la isla Corregidor. Sioco, encargado del ataque, planeó un asalto por sorpresa para el día siguiente de su llegada. Sin embargo, los agudos ojos de los españoles detectaron su acercamiento. La advertencia llegó al comandante local, Martín de Goiti, quien inicialmente lo descartó como una falsa alarma. Sin embargo, los hombres de Sioco descendieron sobre su cuartel general y lanzaron un ataque brutal. La esposa de Goiti, en una súplica desesperada, les imploró que se fueran, sin saber que sus palabras encenderían la ira de Sioco. Enfurecido, Sioco demolió la casa de Goiti, matándolo sin piedad. Las orejas y la nariz cortadas de Goiti servirían como sombríos trofeos para Linh Pheng, un sombrío testimonio de la crueldad del invasor. Milagrosamente, la esposa de Goiti sobrevivió, aunque gravemente herida. Los soldados españoles aún restantes intentaron un último ataque sobre los piratas con disparos de artillería, pero por desgracia esto no fue suficiente. En ese instante, finalmente en el horizonte, aparecieron los barcos españoles y en medio del caos de la última defensa de los lugareños, los refuerzos ibéricos descargaron una andada de artillería pesada sobre los implacables invasores. Pero los audaces piratas, sin inmutarse, respondieron con su técnica preferida, una carga salvaje espada en mano. Esta carga banzai japonesa estaba pensada para infundir terror y perturbar a sus enemigos, y resistió la embestida del fuego de artillería. 1, 2, 3 veces los huacos se arrojan con notable valor y desafiando las defensas españolas, incluso frente a los arcabuces y mosquetes que derribaron a muchos de ellos. Permanecen impertérritos. Finalmente, con espíritu indomable, logran entrar en la posición española rompiendo las líneas. Fue en este momento crítico que las fuerzas peninsulares aprovecharon a sus formidables aliados, los tlaxcaltecas, para enfrentarse a los samurái en un combate cuerpo a cuerpo, luchando junto a los españoles. El choque que siguió entre estos tres mundos distintos fue un espectáculo a la vez impresionante y macabro. Distintas armas, distintas estrategias, pero una visión singular: aniquilar a sus adversarios. Los huacos blandían najinatas, picas, arcabuces, tachis y katanas. Usaron innovaciones tácticas como ataques penetrantes con picas portuguesas que suponían un desafío formidable. Sin embargo, la feroz fuerza imperial de tlaxcaltecas y españoles se negó a ceder. Cientos de cuerpos sin vida cubrían las costas, tiñendo las aguas de carmesí a medida que avanzaba el día. El choque del acero japonés y europeo resonaba en el aire. Los guerreros del Nuevo Mundo, algunos aún utilizando tácticas mesoamericanas de herir para después matar una vez cautivo el enemigo, se podría decir que cazaban a sus enemigos en el campo de batalla. Cabe mencionar que esto también se representaba en algunas de sus armas tradicionales que estaban diseñadas no para cortar, sino para desgarrar la carne. En medio de la carnicería, los huacos más afortunados fueron derribados por disparos bien dirigidos, pero para el resto, la terrible experiencia continuó. Desgarramientos, desmembramientos e incluso decapitación. Codo a codo, españoles y tlaxcaltecas sellaban la ominosa derrota de los tan temidos piratas samurái. En lugar de seguir adelante, Sioco, con sabiduría nacida de la experiencia, retiró tácticamente a sus tropas a su campamento base, planeando su próximo asalto. Linh Pheng, demasiado confiado en sus victorias pasadas y satisfecho con la retirada táctica de Sioco, ordenó a su ejército que descansara durante 3 días. Sin saberlo, esto escribiría en piedra su derrota. Este respiro permitió que las fuerzas españolas se reagruparan, fortaleciendo sus defensas en previsión de un ataque a la propia Manila. Al alba del 4.º día, Linh Pheng exigió un voto solemne de Sioco: o salían triunfantes de la batalla o morirían. Sioco, con la presión sobre su cuello, encabezó una carga con 1500 guerreros.
Sin embargo, los españoles, bien preparados para un ataque a la capital, atrajeron a los huacos a una emboscada mortal en las calles de Manila. La batalla comenzaría encarnizada cuando las fuerzas de Sioco llegaron a la vía principal de la capital. Los españoles desataron un torrente de disparos de mosquetes y cañones. De manera impasible, los guerreros japoneses lanzaron bombas incendiarias y una vez más utilizaron su táctica. Se lanzaron contra las trincheras españolas, pero el contraataque español resultó formidable. Y hasta ahora se cree que Sioco cayó en medio de ese caos. A medida que avanzaba la batalla, un torbellino de caos se desató tras las líneas de los españoles, pero un valiente capitán español lideró una carga contra los piratas, obligándolos a replegarse a la playa. Sin embargo, Lin Fen regresó con refuerzos de 400 hombres. Además, recurrió a una de las 3 compañías abandonadas por Sioco, acumulando una fuerza total de alrededor de 1000 hombres. Después de una complicada y sangrienta escaramuza, y pese a su número superior de soldados, Lin Fen consideró inútil lanzar más ataques. Y reconoció la derrota inminente. Lin Fen tomó una decisión crucial. Convocó a todos sus soldados de regreso a sus barcos, abandonando la costa por completo mientras soportaba una lluvia de fuego de los defensores de Manila. El armamento y las armaduras japonesas continuaron cautivando a los españoles durante mucho tiempo más. En una carta escrita el 16 de junio de 1582, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, gobernador de Filipinas, destacó a los japoneses como los guerreros más formidables de la región y admiró la astucia de los japoneses de adquirir de los portugueses placas de armadura europeas, resistentes a las balas de la época, y combinar su estilo tradicional de pelea con armamento europeo. Este no sería el último encuentro entre el creciente imperio español y los guerreros del Lejano Oriente. Los españoles reconocieron a los japoneses como un pueblo guerrero y respetaron su destreza marcial. A lo largo de los años, emplearon mercenarios japoneses y elogiarían su espíritu y habilidad con las armas europeas. Este y muchos otros encuentros más dejaron una impresión duradera en los españoles, estableciendo a los japoneses como guerreros formidables ante sus ojos. Quizás cuando pensamos en el primer conflicto de Oriente contra Occidente, se le piensa como samuráis imperiales contra los legendarios caballeros medievales. Y si bien este primer contacto de Europa contra Asia no fue tan icónico como la cultura popular lo pinta, quedaría en los anales de la historia como huella indeleble en la interacción entre culturas tan distintas, dejando una impresión en ambas partes. Por un lado, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se enfrentaron a un enemigo completamente diferente, los feroces piratas samuráis, expertos en el manejo de la katana y el arco, y con una tradición guerrera milenaria. El encuentro fue mucho más que una simple batalla, fue un choque de tácticas, armas, estrategias y mentalidades. Europa y Asia se vieron confrontadas cara a cara, y ambas culturas tuvieron que enfrentarse y adaptarse a lo desconocido. Aprendieron de las fortalezas y debilidades del otro, y se vieron obligadas a replantearse sus propias tradiciones y métodos de guerra. Marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la interacción entre dos grandes regiones. Si bien la confrontación fue violenta y dejó cicatrices, abrió las puertas a un intercambio cultural y a un enriquecimiento mutuo.